Y ya saben, son moléculas grandes, las moléculas grandes, que a través de la degradación, o sea, destrucción o hidrólisis, vamos a obtener precisamente las proteínas subunidades. Hasta ahí llega la hidrólisis. De ahí para abajo ya tenemos que deshacer los enlaces, la compartición de electrones, y vamos a llegar a los compuestos igual a glucosa, igual que los ácidos. Entonces, 118 elementos en la superficie de la Tierra, 17 son los que van a conformar la composición química de los elementos. Y de los 17, 6 los tenemos por 6 representan el 90% de la composición de nuestro organismo. Imagínense esa magnitud de crecimiento de interacciones para formar lo que somos nosotros actualmente. Esto es la composición de un organismo de un peso de 65 kilos aproximadamente, y está de esta manera. Las proteínas, o nos equivocamos 17%. Los líquidos celulares, 9%, 13,5%. Los glúcidos carbohidratos, 1,5%. Vean esa diferencia que existe, pero hay una explicación para eso. El agua, obviamente, 40 litros o 40 kilogramos, que representa el 61,6% de nuestro extracelular y en todo el organismo. Y los minerales de 4 kilogramos, 6,1%. Pero vean estas proporciones. De todos este porcentaje o estos compuestos, de todos ellos, ¿cuál es el más activo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Verdad? El agua. El agua es el medio donde van a actuar los otros compuestos. Tenemos 3 elementos: carbohidratos, lípidos y proteínas. Las proteínas. Yo digo el más dinámico, que está constantemente. Los carbohidratos, porque si se almacenara lo que nosotros consumimos, que no se forme ATP, duplicamos o triplicamos la cantidad de peso que tenemos y superamos a los líquidos. Pero también en este momento su glucosa, esos carbohidratos que han consumido, están siendo utilizados. Cada vez que tengan una actividad física, tengan una actividad mental, se está utilizando constantemente. Entonces es el más dinámico. Por eso, la base de nuestra alimentación normalmente son los carbohidratos. Y por ahí están las proteínas, por ahí están los lípidos. El origen de las biomoléculas. 4.800 millones de años y ya hay vida desde entonces. Y aquí tenemos a las fósiles de las bacterias, 3.500 millones de años a través del carbono 14 que se ha establecido. O sea, imagínense la cantidad de tiempo que nosotros estamos en qué año, en el 2000. ¿Verdad? Estamos hablando de miles de millones de años. Entonces, vamos a lugar desde luego a una serie de conjeturas para explicar la vida. Sin embargo, en ese periodo de 1800, más o menos, 700, 900, donde se inicia algunas actividades, han visto ahí Luis Pasteur, todos ellos empiezan a cambiar las cosas, porque los ojos de la vida eran a través de la religión católica, obviamente, la iglesia con mucho poder, ha hecho cosas buenas y ha ganado la investigación, teniendo sin pero ellos ganaron. Ha sido el mayor obstáculo, ¿no es verdad? Sin embargo, había aspectos donde
ha servido para el conocimiento, la búsqueda y el estudio, el lícito de la vida. Se creía que había una sustancia que teníamos que tomar y la eterna juventud. Para eso, para decir esa teoría, tenía que estudiar. Y había otra teoría por lo que todo lo que con esa sustancia se tocaba se convertía en oro. Sí, la riqueza, la idea de la riqueza. Pero para pensar en eso han tenido que estudiar, desarrollar. Y finalmente ha sido como una base, ¿verdad? Y tenemos a Charles Darwin, a Luis Pasteur, que desechan la última teoría. La última teoría es de la generación espontánea, ¿verdad? Y saben que ha habido un proceso evolutivo para formar la primera célula. Entonces, ahí aparece un soviético, Alexander Afarín, en el año 1920, que tomando, estudiando todo lo demás, supone muchas cosas, tomando en cuenta la realidad de ese momento. Entonces dice, sugirió que los procesos químicos y físicos, son las descargas eléctricas, ¿verdad?, en la atmósfera primitiva dieron origen a las primeras biomoléculas a partir del metano, amoníaco y el vapor de agua. O sea, el metano, amoníaco, vapor de agua sometidos al sol, sometidos a descargas eléctricas. Ahí es donde se había producido la combinación, ¿no es verdad? Entonces, Aldane respalda esta teoría. Y en 1953, Miller dice, bueno, esta teoría es interesante. Es decir, la sopa caliente del océano, primitiva, ahí podría haberse generado las primeras moléculas. Entonces, la teoría de Oparín somete a prueba. Entonces, ¿qué hace? Introduce gases. Miller preparó una mezcla de metano, amoníaco, nitrógeno y vapor de agua. Perfecto. Entonces, realiza el experimento. O sea, sobre esto puesto a 80 grados centígrados, las chispas eléctricas entre los ángulos del cátodo, durante 7 días se sometieron estos vapores, estos compuestos químicos, y después de 7 días tenemos el resultado. Y dice, la fase gaseosa, pues ya no había metano, pero había nitrógeno, dióxido y monóxido de carbono. Eso no lo han puesto, ya han compartido electrones, ¿verdad? Era novedad. El condensado, ya había compuestos orgánicos, la glicina, la alanina, ácido aspartico, ácidos orgánicos también, el ácido fórmico, el ácido láctico ha encontrado el proteína difusílico. Entonces, a partir de esto lo que acabamos de ver, a partir de alimentos inorgánicos, empiezan a compartir electrones, y esa es la teoría que hasta ahora todavía se mantiene en el sentido del origen de la vida. El origen de la vida siempre ha sido un motivo de discusión, en el buen sentido de la palabra, que ha estimulado a muchos investigadores a hacer estudios profundos para saber, pues, de dónde estamos viniendo nosotros, de lo que somos. Y ahora conocemos mucho más sobre aquello. Por favor. La célula, obviamente, esto es de histología, es la unidad básica del diseño bioquímico, ¿verdad? Bueno, pero para el conocimiento actual de lo que nosotros sabemos de la célula, con muchos detalles, desde luego, ha sido necesario 3 aspectos importantes. La disponibilidad del microscopio electrónico, que obviamente amplía un mundo microscópico para poder determinar y ver en la dimensión correcta todos aquellos componentes que no podrían ver. El desarrollo y disponibilidad de la ultracentrífuga ha dado un paso muy importante en el desarrollo de la investigación de la bioquímica. Centrífuga refrigerada de alta velocidad, esto
sigue hasta ahora, desde luego, pero mucho más necesario, mucho más moderno, y que permite, desde luego, aquí en esta parte, es ayuda para las nuevas formas de detección de laboratorio. Lo que les comentaba del estudio de investigación que están haciendo en Rajastango, el antibiograma del cultivo, ¿no? Que se lo de razón. Esto nos ayuda para saber mucho más antes identificar al germen. Por ejemplo, es un ejemplo de estudio. La introducción de métodos que permiten separar las células bajo condiciones relativamente poco agresivas, de modo que se preserve su función. Es decir, podemos aislar una célula y seguir estudiando, seguir conociendo, ¿no? Entonces, todos estos elementos han hecho, obviamente, que el siglo XIX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, haya dado un salto muy grande lo que es la investigación. Hoy por hoy, ya saben ustedes, están en busca de poder corregir los errores genéticos in vivo para que no salga el producto con alguna alteración genética. Están en esa situación. Entonces, esta es la correlación. Hemos llegado nuevamente a la célula. ¿Y cómo hemos llegado? ¿Veis que la química inorgánica nos da dióxido de carbono, agua, y seguimos formando otros compuestos, proteínas, otros compuestos supramoleculares, hasta llegar desde luego a los organelos y las células. A partir de esto, obviamente vamos a formar los diferentes tejidos del organismo. Que tienen el muscular, cardíaco, digestivo. Luego vienen, desde luego, los aparatos y sistemas, o sea, cada uno con una función. La vía urinaria, nos interesa saber, tenemos que hacer un barrido en nuestra nueva semiología, ¿sí? ¿Cuántas veces va al baño? ¿Qué coloca en su orina? Hacemos un barrido. La parte del digestivo, ¿cuántas veces va al baño? ¿Qué perfumes tiene que hacer? Hay dolores constantes, en fin, en el corazón, ¿verdad? Ver si tiene hipertensión, no tiene hipertensión, tiene cansancio, en fin. Cada uno de los sistemas aparatos van a tener una función gracias precisamente a esa complejidad de construcción que nos representa el organismo pluricelular. ¿Verdad? Sigue, por favor. Y finalmente tenemos, obviamente, los organelos y las fracciones celulares. Los organelos tienen una membrana, ¿verdad? Y las fracciones celulares no tienen membrana. Son tres membranas. Aquí tenemos el núcleo. Las funciones principales, la ubicación de los cromosomas, ¿verdad? La identificación de la especie. En él se desarrolla la síntesis del RNA dirigida por DNA, la transcripción. Y ahí está la preservación de la especie, ¿verdad? Alteraciones genéticas y geográficas. El ribosoma, que es una fracción celular, organelo del cual se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Después de comer proteínas, hidrolizamos, las convertimos en aminoácidos, se absorbe en el intestino y pasa por el hígado y del hígado a todo el organismo. Y llegan a los ribosomas donde se va a iniciar la síntesis de otras proteínas especializadas, ¿no? Para todo el organismo. Las mitocondrias, es el organelo donde se lleva a cabo las reacciones del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria con la producción de adenosina trifosfato. Tenemos la casa motriz de la energía. Es decir, este ATP no es más que la transformación del carbohidrato grande, glucosa y ATP. ¿Verdad? Eso es, y la mitocondria es muy exclusivamente importante. Retículo total
plástico es importante en la síntesis de las proteínas. Es otro lugar donde se va a realizar la síntesis de proteínas. También de algunos líquidos. Es importante en la oxidación de varios xenobiotos. Los xenobióticos son los insecticidas, ¿verdad? Entonces, detiene una persona que está en el campo, un agrónomo que está constantemente en aquello, puede lógicamente tener problemas con estos xenobióticos. Y el micrófono G450 es un complejo enzimático en realidad. Los lisosomas, digestión celular, dentro de ellos hay enzimas hidrolasas encapsuladas que ayudan a romper los enlaces de proteínas, de ácidos nucleicos y azúcares que todavía habrían ingresado a la célula sin haber sido terminados de ser hidrolizados, dipéptidos, disacáridos, y ahí terminan entonces de hidrolizar, porque no hay en la circulación por ejemplo, un disacárido, no existe, la fructosa no existe, libre, es la glucosa nada más, con la finalidad de crear esas partículas, las unidades estructurales de cada uno de ellos, aminoácidos y ácidos grasos. Y la membrana plasmática, que ya saben que es sumamente importante explicar. Depende mucho de la salud de la membrana celular, la supervivencia de los demás organelos celulares. Transporte selectivo de moléculas dentro y fuera de la célula tiene a su cargo la adherencia y comunicación intercelular. Estos son los canales de proteínas por las cuales algunas solamente por la diferencia de concentración, nada más, por gravedad pueden ingresar. Otras requieren del ATP y otras van enlazadas de algún otro elemento como sodio, por ejemplo, necesitan ese video. Y estas partecitas son los carbohidratos. Y ahí tenemos colesterol que está presente en la membrana. El aparato de Golgi tiene a su cargo la distribución intracelular de las proteínas, distribuye a los diferentes organelos, reacciones de glucosilación y de sulfatación, los peroxisomas, degradación de ciertos ácidos grasos y aminoácidos, producción y degradación de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un vital. Nosotros tenemos la forma de peróxido de hidrógeno, pero en una concentración normal. Pero al lado de la reacción de la formación de peróxidos están las enzimas específicas que hidrolizan esto, deshacen el peróxido. Porque si no hubiera esas enzimas, obviamente aumenta la concentración del peróxido y se convierte en radical libre nocivo para nuestro organismo. Entonces, se forman así productos metabólicos, pero al lado están las enzimas que las destruyen, no permiten el citoesqueleto contiene los microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermediarios. El citosol contiene las enzimas de la glucólisis. La glucólisis es la explicación de cómo el organismo utiliza la glucosa. Pero también participa en la síntesis de ácidos grasos. Los ácidos grasos son la unidad estructural de los triglicéridos. La célula transformadora de energía. La célula posee un sistema químico que transforma la energía química de los alimentos o física en energía biológica. La física es el sol, y la convierte al interior de nosotros en energía biológica. Ahora, esta energía biológica es transformada en el trabajo químico propio intracelular y extracelular y mecánico u osmótico a través de los músculos musculares. Y el suministro de energía química, que son los alimentos, depende del entorno, nos da a esos
los alimentos nos dan esa energía química, ¿verdad? Y la energía física a través del sol, la fotosíntesis, se complementan perfectamente y eso es lo que tenemos nosotros en la alimentación. Es decir, no solamente son las hojas verdes, porque hay otras hojas verdes que no comemos nosotros, que no comen los cerdos, el ganado vacuno, en fin, y que consumimos. Nosotros consumimos el ganado, otro tipo de carne estamos consumiendo, gracias precisamente a esta energía física. ¿Ya? La que sigue, por favor. Y las funciones de los diferentes órganos intestinales, ¿no? Que somos un conjunto de órganos. Vamos a empezar por la mucosa intestinal. La mucosa intestinal fundamental, importante, porque todo lo que nosotros vamos a consumir la vamos a hidrolizar y la mucosa intestinal se encarga de absorber. Se absorbe, pasa por el hígado y del hígado resultante a todas las células. El hígado, por tanto, es un órgano sumamente importante. Si hay alteraciones en la mucosa intestinal, la esteatosfera, por ejemplo, que está cubierta de grasita, no puede absorber, ¿no? Entonces podemos llegar a una desnutrición porque no se absorbe ninguno de los alimentos que estamos consumiendo. El hígado, en la mucosa intestinal también está alterada, desde luego, el paso del líquido que provoca un desbalance, en realidad, para la eliminación del líquido a través de las vías de ácido, las enterocolíticas, ¿no? Que puede llegar a cierto grado de deshidratación. El hígado regula el metabolismo y el suministro de glucosa, no solamente de eso, sino de proteínas y de ácidos grasos que obviamente los llevan posteriormente al tejido adiposo, a las diferentes células para la síntesis de proteínas y la glucosa en forma de glucógeno. Pero el hígado no solamente es eso, sino que todo lo que nosotros consumimos en cuanto a medicación tiene que pasar por el hígado. Por eso el cuidado de poder seleccionar el tipo de antibiótico que podemos consumir, que no sea hepatotóxico, ¿verdad? El tejido adiposo, ya saben que los lípidos son energía de largo plazo, se acumulan, de reserva, sirve como reserva de energía. Pero la reserva, en este momento, de aquí a una hora más, ustedes ya van a utilizar seguramente algunos ácidos grasos. ¿A través de qué proceso bioquímico? Que es lo que estamos conversando. Es decir, los lípidos van a degradar hasta las unidades estructurales, que es ácidos grasos. Y ellos se van a convertir en energía, en glucosa, ¿a través de qué proceso metabólico? El catabolismo llega hasta ácidos grasos. Ahora, de ácidos grasos a glucosa es un proceso. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa de sustancias o a partir de sustancias que no sean carbohidratos. En este caso estamos hablando de carbohidratos. Entonces también tiene cierta actividad, pero sin embargo siempre está con reserva, dependiendo de cómo está la alimentación. Muchas veces no tomamos desayuno, de ahí es donde actúa más la gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces la recomendación siempre es el hecho de que se consuma desayuno. Ustedes tienen una actividad normal, física, intelectual, y es recomendable siempre tomar desayuno. Los músculos esqueléticos producen trabajo mecánico y almacenan energía. ¿De qué manera almacenan energía? Ustedes en este momento están bajando la glucosita que tienen. Todos los que han tomado desayuno de seguro, ¿no? Espero que todos sí. Están bajando la hiperglicemia a lo normal. ¿De qué manera? Insulina, fosfato a la glucosita para mandar a través del hígado a las diferentes células. ¿Que sobra glucosa todavía? Glucogénesis, la formación de glucosa que se almacena en primera instancia en el hígado, pero después se almacena en el músculo. Pero ese
hígado empieza a hidrolizar el glucagón, hidrolizar, degradar el glucógeno para mandar glucosita y mantener los valores. El músculo no va a hacer eso. El músculo lo utiliza para su propio trabajo. El músculo cardíaco impulsa la circulación dentro del cuerpo. El cardíaco es la bomba, ¿no es verdad?, que constantemente está recibiendo sangre, ¿no es verdad?, arterial, y va a todos los sitios. Y también recibe diferentes tipos de sangre, la venosa, para mandar y eliminar a través del dióxido de carbono, a través de los pulmones. O sea, la función del corazón es sumamente importante. Los riñones. El riñón de qué pide, podríamos decir, de agua. En la tercera edad hay que tener mucho cuidado con ellos, asegurarse que tomen. Los riñones detienen las sustancias que les convienen, no dejan salir a las proteínas, no dejan salir a la glucosa, pero dejan salir productos de desecho, la urea, la proteína, en fin. Por lo tanto, el riñón tiene una capacidad importante. Si nosotros cortaríamos la función del riñón, así como de la glucosa intestinal, el tracto gastrointestinal, estamos en serio. El típico ejemplo es el pólvulo que han debido escuchar, ¿no? Obstrucción, torsión total del intestino, no pasa nada. Y eso es cirugía sí o sí. En la orina ocurre lo mismo, pero en los riñones. Si se interna el riñoncito y nos lleva a una insuficiencia renal, quiere decir que ese riñón no funciona, no elimina nada. Por tanto, tóxico, ¿quién? La urea, el shock urémico y producir la muerte. Obviamente, el riñón la cuidamos. Hay que hacer un estudio. Ahí están los cálculos renales, son cosas que se pueden solucionar. Lo que no podemos solucionar es la insuficiencia renal. Entonces, eso es serio. Y la insuficiencia renal puede ser indefinible, solamente enfermedad del riñón, o puede ser a causa de qué otra patología que hemos mencionado. Nos hemos descuidado, no hemos ido al médico, hemos querido y hemos llamado a esta complicación insuficiencia renal por la diabetes. La diabetes, si no hacemos nada, puede venir la insuficiencia renal. Entonces, eso es trasplante de riñón o esperar que llegue como mucha gente no lo hace. Tuve la oportunidad desagradable de ver un joven de 18, 19 años, en la sala sexta, 19 años, en los últimos días de camino, con insuficiencia renal. Son situaciones difíciles, pero para eso también especialmente y todos, si hay sangre que no duele, en la orina, uno se da cuenta. No ha comido remolacha, no ha estado en tratamiento del complejo B, no ha tomado nada que tiña la orina. Si ven eso, si no duele, es lo más peligroso que no duela. No le dice y después al mediodía pasó. ¿Y la soltaron? O sea, ya está normal el mediodía, la tarde ya está normal bien. Ya no está. Lo fácil que se pasó. Pero ahora ya saben que eso es de obligación ir para hacer los estudios.
eso también es un factor de riesgo para poder llegar a una insuficiencia renal. Entonces, son esos términos que nos interesa saber para ver que el señor dice que está acuerdo. Todo el sistema nervioso que controla prácticamente el cerebro del organismo, en realidad, ¿no es verdad? Controla las sinapsis, la conducción nerviosa, es fundamental, totalmente fundamental. Entonces, todas estas funciones de los órganos hacen directamente que nosotros vamos a desarrollarlos, como ahora estamos asistiendo a clases, estamos compartiendo esto, y bueno, no se olviden que mantener esto. Todos tienen sus intestinos, están bien, eso es decir, todos, hasta que conservarlo. Pero conservarlo cuándo? Ahora, para que de aquí, cuando tengan 50 años, estén bien, sin ningún riesgo ni factor de riesgo para enfermedades desagradables, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, a Cochabamba, o aquí ya tenemos una ambulancia para que ustedes abrir las arterias y salvar a las. Antes no era. Antes no. El que solo sabe medicina sabe, dice José de Butamén. Bueno, vamos a quedar aquí. El jueves hay La inferior a 27 y la mitad a 27. Mañana no hay clases, dice. Pero de esa manera, igual con sus compañeros de los